Bueno, buenas tardes a todos. Empezaremos la jornada de la tarde con la presentación de este libro. De antemano os pongo en conocimiento de que tenéis la exposición sobre Palestina, que la tenemos en la sala de aquí arriba. Si os apetece en algún descanso o cuando queráis, está abierto desde ahora. O sea, podéis subir y ver esa exposición que se ha planteado, se ha traído desde Cuenca. Bueno, tenemos una pequeña dificultad técnica en cuanto a no poder disponer de un ordenador aquí, no puedo pasar y me tendré que ir allí y haceros la introducción desde allí para poder pasar el PowerPoint. De entrada os presento los que me acompañan, más dos más que intervendrán a través de un vídeo que nos han realizado. Queremos ser muy breves y rápidos, de forma tal que al menos tengamos 15-20 minutos finales para que podáis preguntar lo que queráis, exponer y participar, ¿no? En el fondo es un proyecto que siempre le hemos querido dar un papel de colaboración entre todos, hacerlo entre todos, y por eso es así. Luis Obis, que está a mi izquierda, es el presidente de la MICA, l'Antis-Guerriers Forces Franceses del Interior en el Pirineo Oriental, y nos acompañará, y también ha colaborado, por supuesto, en este proyecto. Es un senderista nato y por lo tanto ha recorrido todos los lugares de memoria que tenemos en la frontera, en los espacios donde hay. Raimon Sangroteo, que es vicepresidente nacional de la MICA también, y también está en el Pirineo Oriental, y es el alma también precursora de este libro, y precisamente un libro que hemos tenido como referencia para construir sobre todo los contenidos de la primera parte del libro. Nos hemos basado en para nosotros, ensayo, Los enterradores de la República. Es un libro que ya publicó, lo tiene en castellano y en francés, y lo tenéis aquí también a disposición. Bien, para ir más rápidos, luego os presentaré a las dos personas que en los vídeos previo. Me voy allí y os cuento. Bueno, genial. Como veis, presentamos unos libros. Yo, para ser más rápido y breve y conciso, que me cuesta mucho, lo voy a hacer leído, y así no me alargo ni me extiendo por encima de lo suficiente. Vamos. Por un lado, este proyecto tiene un arranque que se produce en 2018, ya en jornadas pasadas que estuvimos por aquí, en 2019, 2021, ya hablamos de la intencionalidad de este proyecto y objetivos. Lamentablemente fracasamos en la oportunidad de que la Comunidad Europea nos financiara el proyecto, y por tanto hemos tenido que hacerlo de otra fórmula, ¿no? Que es partido por fases, y en función de nuestras disponibilidades económicas pues hemos avanzado. El medio. Bueno, el resultado de esta primera fase ha sido pues precisamente el libro que presentamos, Malvados y Guerrilleros. También tenemos una edición en francés. Perdona, este es el de Luis, este es el otro, Este es el de Luis. Este. Vale. Yo, si le voy dando la tecla aquí, ya voy avanzando, ¿no? Viene. Sí, vamos, desde el principio y ya está. Ya lo voy avanzando, ¿no? Sí. Viene. No, este es el de Luis Obis. Este no es. Es el que has puesto antes. ¿Lo que tenías? Estos son 3. Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Comment? J'ai pas entendu. T'as écouté Victor, non? Victor, c'est tout à l'heure, non? Non, Ah, si, j'ai pas écouté. C'est J'ai pas écouté. mieux que ce qu'on avait fait, mais
C'est long, c'est long. Desde el principio. Et 7 minutes 40. Muy bien, ahora está genial. Bueno, continuamos, que ahora sí que hemos podido conectar. Como decía, este proyecto se aborda desde 3 líneas de trabajo con sus correspondientes comisiones. La primera es documentar en base a la memoria oral y la investigación en los archivos y historiadores locales en los periodos que nos detenemos en el libro, que fundamentalmente abarca desde 1939 a 1952. Estos sucesos que acontecen a los 2 lados de la frontera y que pueden explicar la motivación para el uso de determinadas rutas de frontera que trabajábamos en la Gavilla Verde. Asimismo, para contextualizar los sucesos y conocer los antecedentes anteriores y posteriores a este periodo, que explican también la idiosincrasia de estas poblaciones de frontera, como es el caso en Cataluña de l'Empordà y en la otra vertiente del Pirineo, el Vallespir. Partiendo de un trabajo sobre rutas de paso que fue confeccionado por la Gavilla Verde en el año 2010, se ha servido de base inicial para hilvanar la génesis de este movimiento de oposición a la dictadura genocida y a las aspiraciones populares truncadas en el año 39. También aportamos el conocimiento de lo que ocurre en la vertiente norte del Pirineo con la resistencia en Francia y sus interrelaciones con la resistencia antifranquista, que la MICAL, que nos acompaña, ha incorporado en su continua acción de preservar la historia y la memoria de las y los guerrilleros españoles. Esta línea de trabajo tiene como resultado la publicación de un libro, Malvados y Guerrilleros, la creación de un repositorio que lo acompaña al libro, donde incorporamos todos los contenidos y toda la base fundamental del libro. Sabemos que quedan fases de investigación y nuestra esperanza pues, es que las nuevas generaciones, la difusión de este libro con las nuevas generaciones, aporten más líneas de investigación. La segunda línea de trabajo... Ay, no, perdona. Vale, como veis aquí, hago mención de la introducción del libro. Hay 4 primeros capítulos que lo que hacen es los antecedentes, como decía, anteriores y posteriores, y luego una segunda apartado que son 2 capítulos que nos centramos sobre todo pues en esa cartografía investigada, las rutas que desde aquí empezamos a trabajar y las rutas que hemos ido conociendo y que otras entidades también, porque desde el 2010 hasta aquí se ha apuntado muchísima gente a investigar y trabajar y por lo tanto se ha engordado bastante pues el conocimiento de esas rutas y por lo tanto pues hemos ido incorporando pues lo que hemos podido. Y una parte final que es como veis es un epílogo y un acompañamiento pues de la cartografía, de la documentación y todo eso. La segunda línea de trabajo que se despliega en el territorio, cartografiando estas rutas, donde algunas de ellas ya tienen un reconocimiento histórico y son actualmente valor patrimonial reconocido. Lo que haremos en este caso es incorporar más aportaciones históricas en los mismos caminos. Por otro lado, se pretende ofrecer recursos materiales y de contenido como posible producto impulsor del valor patrimonial de esas rutas. Ya conocéis que, sobre todo en el paso de frontera, por la retirada, por los caminos de evasión y todo eso, pues ya hay bastante reconocimiento de lugares de memoria y de valor patrimonial, y nosotros incorporamos también la resistencia, las rutas que prácticamente en algunos puntos son las mismas, de la resistencia antifranquista armada y la oposición. Tenemos una trayectoria el proyecto que va más allá de estas fronteras comarcales anunciadas y la esperanza es que haya una segunda fase de esto, si tenemos dinero. Proponemos incorporar los trabajos hechos por historiadores, asociaciones memorialistas, así como los trabajos que tenemos aquí en el centro documental en el periodo 2006-2010, donde aquí se trabajó las rutas aragonesas y las denominadas variantes catalano-aragonesas que partían, ¿no?, que atravesaban pues toda la comunidad hasta el centro de la península. En definitiva, disponer de una cartografía digital de todas las rutas y pasos de frontera desde los Altos Pirineos hasta el Mediterráneo. Esa es nuestra esperanza. La tercera línea que ofrecemos, así.
siguiente. La tercera línea que ofrecemos es cumplir con el deseo de la transmisión generacional de estos hechos, para la cual, y contando con profesionales de la educación y experiencia recogida, se ha creado un proyecto pedagógico, siendo otro de los objetivos que proponemos. Pretendemos, por un lado, reconocer la contribución realizada por tantos hombres y mujeres que, siendo en el territorio por donde se trascienden estos senderos de la memoria, hicieron posible la construcción de la resistencia antifranquista. Los propios guerrilleros los reconocían como guerrilleros del llano y nos proponemos su reconocimiento, lógicamente. El segundo objetivo es el reconocimiento y reparación también de la implicación de la mujer en la resistencia, tanto en Francia como en España. En la mayoría de los textos que conocemos aparecen relegadas a tareas de apoyo y siempre con alegato, de que no empuñaron armas. Y ponemos como referencia a dos personajes, como son, en este caso, aquí, Enric Moner, en el lado sur del Pirineo. Este es nativo de Figueras y fue a Francia, hizo la resistencia, mucho más. Y en el lado norte del Pirineo, Neus Català, que muchos de aquí ya conocemos su extensa biografía. Tienen historias de lucha y sacrificio ejemplares y perfectamente pueden ser los ejes de propuesta en este proyecto pedagógico. Pero seguramente podemos contar con otras opciones de personas del territorio, como hemos conocido a través de la Mical de Ravensbrück, como Dolores Guillaumas, Villa, o Vicenç Arbiol, y proponemos el desarrollo de estas unidades pedagógicas dirigidas a cuarto de ESO y primero y segundo de bachiller, con la idea de realizar trabajos de investigación, comunicación, turismo y cartografía. Y por tanto, bueno, ya como os decía, cerramos esta edición con un capítulo de cartografía y sobre todo del Partido Comunista, porque es la que más ha generado documentación y testimonios, y por lo tanto pues hemos podido hacer las trazas de la ruta con más, digamos, rigor. También hay testimonios de las rutas de evasión y de las rutas anarquistas que, bueno, las hemos incorporado también. Es verdad que esas rutas, muchas han desaparecido de la trama geográfica, salvo aquellas que por tradición, por conservación, por comunicación entre pueblos, pues se han mantenido. ¿De acuerdo? Y ahora os paso... Gracias. Os doy la palabra ahora a Luis Obis, que ha preparado pues un discurso de la Mical hacia esta exposición. Bueno, discúlpame, mais voy a hablar en francés. Le livre que nous présentons aujourd'hui est le résultat du travail de recherche, d'études et de documentation réalisé au fil des années par les entités de mémoire dont les auteurs du texte font partie. Nous avons voulu donner voix à celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, ont participé à la résistance antifasciste des deux côtés de la frontière. Es que tenemos, a ver si podemos poner la presentación. C'est bon. Bien. À travers ces pages, vous découvrirez des histoires personnelles, des chemins parcourus à travers les Pyrénées, mais aussi des parcours humains et politiques qui se rejoignent dans un même idéal, celui de la République et de la liberté. C'est une invitation à partager cette mémoire, à la transmettre et à la faire vivre ensemble. Ce livre ouvre une perspective sur les origines du républicanisme des régions catalanes, de l'Empordà et du Val-Espire. La répression subie et l'émergence de la résistance antifasciste, tout en situant dans le contexte de l'histoire européenne. Il s'agit d'un projet qui implique une collaboration entre les entités des deux côtés des frontières.
L'ouvrage ne détaille pas seulement les faits historiques marquants, il souligne aussi le rôle essentiel des femmes dans la lutte, ainsi que l'importance des itinéraires utilisés par la résistance des guerrilleros dans la province de Gérone et dans la région du Val-Espire. C'est pourquoi des livres comme celui-ci sont très importants. Cet ouvrage propose de travailler sur la mémoire historique démocratique, mais aussi de la connecter au présent et d'en faire un outil pour travailler dans les écoles. L'éducation joue un rôle fondamental dans la lutte contre l'extrême droite et les discours de haine. Ce combat doit être collectif, porté par tout le système éducatif et par la société dans son ensemble. L'amicale des anciens guerrilleros espagnols en France, FFI, et sa section des Pyrénées-Orientales a pris l'engagement d'unir ses fonctions pour promouvoir les travaux de recherche proposés. Souhaitant participer activement au projet, une équipe multidisciplinaire s'est mise en place avec la ferme volonté d'atteindre les objectifs. Historiens et chercheurs, Augustin Ferré, Henri Farini, Georges Santis ont apporté leurs connaissances et permis de structurer la démarche. Contribution d'autres acteurs, Hélène et Daniel Rosseil, Louis Aubis, ainsi que notre regretté Chantal Sémis pour des travaux menés sur le terrain. Nous remercions également Marta Alberic pour son travail minutieux de révision et sa lecture attentive nécessaire pour cet ouvrage. La vocation d'un historien ne signifie pas l'attraction du passé, mais la volonté de mieux comprendre le présent. Pierre Villard, je vous remercie. Bueno, compay, dejamos ya la presentación esta porque no ha servido. ¿Podemos poner el vídeo de Víctor Sánchez? Bueno, Víctor Sánchez es otro de los miembros de un grupo de trabajo muy relacionado con la huella y con la MICAL. Ha colaborado en los contenidos y bueno, pues nos ha preparado una pequeña presentación de los contenidos, digamos, de los antecedentes que os comentaba antes, que forman parte del primer capítulo, ¿no? Y a continuación, Raimon dará la segunda parte del capítulo que habla sobre las aportaciones de la MICAL y la resistencia en Francia. Cuando quieras. ¿Por qué no se ve? Toda la presentación no ha sortit. No. Ah, se oye. Ya estamos. On n'entend pas parler, no sé si me parla. No hay sonido. No hay sonido. No se siente, ¿eh? Amados y guerrilleros,
corrupción, desviaban fondos al extranjero. Pero esta afirmación es cierta en el siglo XVIII, cuando el encargado de custodiar los intereses de la banca del rey era el capo de una red de estafadores que se dedicaba a contrabando de monedas de plata provenientes de México, en combinación con banqueros franceses. Corrupción que tendría lugar tanto bajo borbones como bajo Navarra. Damos además mucha importancia al primer exilio, el exilio hispano-separatista. Buenaventura Espinosa es la columna vertebral del movimiento, junto a otros intelectuales, Juan de Prada o Ita Costa, perseguidos en todas partes por las religiones bíblicas, Inquisición católica o judía, ¿qué más da? Estos separatistas llamados marranos fundaron la Ilustración Radical, que es una concepción universalista, cosmopolita y republicana, provenientes de familias marranas en la península, reconvertidas para verse obligadas a vivir en Holanda, no pueden reaccionar de otra forma que no sea separarse de los textos de las Inquisiciones, sean judías o católicas. Es en un mundo moderno que nace, no puede hacerlo de otra forma, que no sea democrática, igualitaria, universal y laica. Ya no se puede gobernar por la gracia de Dios si el Dios de la Biblia no es a todas luces la verdad absoluta. La ausencia del reconocimiento de la españolidad de este exilio central y de los posteriores del siglo XIX, recogidos por los primeros en los 4 quintos de la Apocalipsis, provoca un vacío en la nacionalismo. El nacionalismo francés ha aprovechado la opción creada para tocar el mérito de la Constitución a desgracias que han llamado canecisiones. Pierde así el himno republicano fundado por definición laico, agnóstico, ateo, a partir de la Ilustración Radical separtista ya no era posible creer en Dios y amor. Se siente muy mal, ¿eh? Té problemes per parlar. En caso de admitir la propuesta de los que no disfrutaban de la política, la oligarquía finge creer frente al pueblo sencillo, puesto que su poder de gobernar mediante el miedo se perdería. Se entiende, pues, la causa de que el nacionalismo haya llegado a España, a estos exiliados y también a los exiliados interiores como Fernando de Rojas, autor de la Celestina, y a tantos otros sospechosos de no ser puros, de no tener pureza de sangre, origen de la limpieza perpetrada por los fascistas. Ya vamos viendo que la Ilustración tiene mucho de español. Ahora nos toca afirmar que la Revolución Francesa tuvo también muchísimo de España, realidad también negada por los que se empeñan en cercenar a la salud de las casas, el patrimonio cultural. Después empieza la Marta, la Adriana, una Marta no. L'Ariadna, en 100 minuts.
Bueno, tenéis que disculpar el sonido porque nos llegó problemas de salud que tiene, son evidentes, y nos llegó a última hora y no hemos podido mejorar la calidad del sonido. Ya habéis visto que se ha hecho en varias partes y no ha cuadrado bien. El discurso me parece, su exposición me parece fundamental para la introducción de este libro y, aquel que quiera, si lo desea, podemos enviarle para que conozca en profundidad lo que está exponiendo. A continuación, hemos comentado que la segunda parte del contenido, digamos, de contextualización, la va a hacer Raimon Sangoroteo. Hola, buenas tardes. Pido disculpas porque mi castellano es el del exilio, o sea que puede haber unos fallos, pero lo van a entender muy claro. Quisiera primero agradecer a todos los coautores, los compañeros Miguel, pero también a Ariadna, Marta y Víctor, que habéis oído ahora mismo, con quienes hemos trabajado 4 años para sacar este libro. Este libro que no sé si lo hemos dicho, pero estaba diseñado para un proyecto europeo que quizá algún día saldrá también. Como habéis visto, este libro, el tronco común, o sea que el núcleo más importante es la epopeya de los guerrilleros españoles en ambos lados de los Pirineos, en Francia y en España. Pero, sin embargo, tengo que deciros que rápidamente nos habíamos dado cuenta que había unos cuantos temas colaterales que eran muy importantes, impactaban, enfocaban la historia de los guerrilleros de otra manera, de otros. Entonces hemos integrado bastantes temas en este libro, por mí de mucha importancia. Así que yo voy a tratar uno de esos temas, que son las tradiciones de las democracias frente a la República Española. Así pues, cada uno puede entender lo que es ¿cómo se llama? La ética de la lealtad. Es el escudo, es el baluarte de cada democracia, por supuesto. Y entonces, nosotros no podemos entender por qué las democracias europeas pasaron de la ética de la lealtad a la ética de la traición. Así, profanando las fundamentales, sus constituciones, por supuesto. Quiero decir que no por eso declaro la guerra a las democracias, pero las democracias en los años 30 no tenían nada en común con el fascismo internacional. Sí, tenían algo en común, era deshacer la República Española. Eso sí que lo tenían los dos. Y por eso les voy a contar, os voy a dar los informes sobre estas 5 tradiciones que no voy a desarrollar, por supuesto, pero os voy a dar el mínimo de información para que ustedes entiendan de lo que pasó. El primer punto, la primera tradición es la no intervención. Para que el conflicto español no tenga futuro, Leon Blum, jefe del gobierno galo, socialista, propone el 6 de septiembre de 1936 un pacto de no intervención, compromiso firmado por todos los países europeos, salvo la Suiza, y cuando digo todos, la Alemania nazi, la Italia fascista firman también este proyecto. Y como saben, el pacto de no intervención fue una farsa total, ¿no? Ya que los países del eje, Italia y Alemania, seguían entregando armas pesadas, aviones y decenas de miles de soldados para ayudar a los rebeldes. Con todo y con eso, Inglaterra y Francia, pues no se enteraron, pero dijeron, bueno, hemos firmado y tenemos que respetar nuestra firma, o sea que aquí no se entrega nada. Y eso empieza ¿cómo se llama? Las dificultades de nuestra república.
Así que para mí la no intervención será una de las travesuras diplomáticas las más escandalosas perpetradas en la Europa entre las dos guerras. Y esto es algo muy fuerte. Paso al segundo punto, ¿cómo se llama? El segundo, son los acuerdos del diplomata Bérard francés y Jordana, el ministro exterior de Franco, y las principales, claro, exigencias de Franco. Pocas semanas antes de la caída de la República, pocas semanas antes, el 28 de febrero del 39, en Burgos, Francia, representada por el diplomático Léon Bérard, y la España de Franco, representada por el general Francisco Gómez Jordana Sousa, ministro de Asuntos Exteriores, firmamos acuerdos que dicen ellos de buena vecindad. En realidad eso es un rollo, porque la verdad es que Francia, sabiendo que la Segunda Guerra Mundial era inminente, quería que Franco entrase en un periodo de neutralidad, y por eso dan todo al franquismo. ¿Qué dicen? Dicen, en Marruecos tenemos que, apaciguar esto y hablar. Luego, en Francia tenéis que parar los partidos políticos que se meten con la España de hoy, esto. Y también Franco pide la devolución de todo lo que trajeron los republicanos en Francia, o sea, material bélico, barcos, obras de arte y todo el oro, mucho oro que tenía en un banco en Montmarsan. Esto lo dan a Franco, tranquilo. Y también Franco pide a que los republicanos que están en las playas, en campos de concentración, que vuelvan a España, que si no tienen sangre en las manos estarán bien recibidos. 300.000 republicanos volverán a España. Ya sabéis que algunos conocerán la prisión y también el paredón. O sea que esto es otra puñalada a la República Española. Tercer punto, reconocimiento oficial del Estado franquista. Final de febrero 39, o sea, un mes antes que se acabase la guerra de España. Francia y Reino Unido reconocen la España de Franco. El gobierno francés no hace ni caso al enviado de Negrín, que es el general Higaldo de Cisneros, que le envía Negrín para pedir a Francia que vuelvan todos los republicanos que están en los campos de concentración, las playas de Rosellón, pide que vuelvan a centro-sur de España, lo que es aún republicana, y Madrid es aún republicana, para seguir el combate. Y piden también que todos los aviadores que están en Toulouse encerrados vuelvan a España. El gobierno francés no hizo ni caso, y entonces esto fue otra puñalada, y ya la República se está poco a poco hundiendo. El mariscal Pétain, antes que se acabe la guerra, ya está en Madrid como embajador de Francia, y este hombre es muy amigo de Francia. Aquí hay un ejemplo muy fuerte de la persidia y el cinismo de las democracias. Es una carta que Churchill mandó a Truman, el presidente americano, el 12 de mayo del año 45. Es el colmo de la ética de traición, digo yo. Él dice: perturbar la unión de los españoles, conscientemente o inconscientemente, es una traición, y además, como el caudillo no es eterno y Dios dispondrá de su vida, es aconsejable pensar en movernos hacia el establecimiento de una monarquía. En el 45, señores. Bueno, esto ya, la República se está poco a poco muriendo, ¿no? Cuarto punto, y es los aliados liberan toda Europa del fascismo y del nazismo, salvo España. O sea que la liberación de Europa se para en los Pirineos. Las fuerzas aliadas, por un lado,
y el ejército rojo soviético al este deshacen las tropas nazi y fascistas por toda Europa. Así, millones de personas, tras 5 años de guerra, están liberadas. España no está olvidada. No, los anglosajones ya lo tienen todo planeado. España, el gobierno republicano del presidente Negrín siempre ha condenado el papel insidioso desempeñado por la diplomacia inglesa. Él dijo en noviembre de 1938, la política exterior británica ha contribuido en gran medida a nuestra derrota. Y esto es verdad. Y así, como lo sabéis, después de la lucha en la resistencia francesa, la Unión Nacional Española en Toulouse decide de invadir España, o sea, es la ofensiva de los Pirineos o ofensiva del Valle de Arán. Cerca de 10.000 guerrilleros tienen la misión de reconquistar el norte de España, esperando que los aliados sigan después. Esto es un sueño. Los países europeos y los americanos ya consideraban Franco como la centinela anticomunista en el mar Mediterráneo y abandonaron totalmente los guerrilleros que tanto lucharon y murieron por la libertad de Francia. Reduce un poco, Raimon. Quinto punto. 1946. La resolución de la ONU. La ONU convoca a Franco para celebrar unas elecciones libres con espíritu de reconciliación, amenazando a Franco que si no lo hace, todos los gobiernos retirarán los embajadores de Madrid. Como saben ustedes, nada se hará, ¿no? Todo fue decidido de antemano. En tiempos de Guerra Fría, las diplomacias inglesas y estadounidenses se impusieron al llamado mundo libre, ¿no? Y Francia, impotente, quedó callada, pensando que había que pasar página y quizás reconciliarse algún día con su conciencia. Pero sí que Francia tiene mala conciencia cuando sabemos cómo recibió a los republicanos españoles, cómo se alió al fascismo con Pétain, el acuerdo de Múnich, la operación Bolero Pro Paprika más tarde, o sea que echaron a 177 republicanos españoles de Francia en los años 50. O sea, todo fue así y bueno, tenéis que saber también que antes que termine la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos comenzaron su acercamiento con Franco. Y en el año 1943, que la guerra mundial no había acabado, ya estaban planeando el final de la guerra. Franco se va a quedar ahí, ese centinela anticomunista, como le he dicho antes. Y bueno, todo estaba ya cerrado y la República Española asesinada, es lo que he dicho a lo primero. Y para terminar esta exposición, recordando verdades ciertamente incómodas, pero yo tengo la voluntad de ir hasta final de mis investigaciones y llevo a cabo. Hubo entonces una gran manipulación llevada a cabo por las diplomacias anglosajonas con la benevolencia francesa. Aquí, así no cabe duda que el compromiso tejido entre las democracias y el franquismo tienen mucho que ver con una ética de traición. Para las democracias europeas, aquí terminó la República Española. Gracias. Bueno, continuamos.
Continuamos, nos hemos comido un tiempo precioso para que podáis participar. Esperemos que tengáis al menos un poco periodo. Como veis, los dos primeros capítulos están llenos de verdades incómodas y, por lo tanto, esa es una justificación que entendemos clara como para que la Comunidad Europea no nos haya ni tan siquiera valorado el libro. Ahora, como os comentaba al principio, hay una voluntad de marcar otro objetivo con este libro, que es crear una serie de carpetas pedagógicas y llevar a difusión a las escuelas y a las nuevas generaciones. Contamos con Ariadna, profesora actual, y Víctor Sánchez, que es un profesor emérito ya, y escuchamos la propuesta de trabajo que ya tenemos en marcha. Buenas tardes a todos y a todas. Puesto que no puedo estar presente en estas jornadas, os mando una pequeña presentación en forma de vídeo sobre el proyecto pedagógico asociado al libro que os acaban de presentar. Bien, la idea fuerza es que se habrá acumulado durante décadas las entidades de memoria sobre este libro pueda ser puesto a disposición de profesores para que lo puedan trabajar en el aula. De este modo, nos ponemos en contacto con profesores de educación secundaria para ofrecerles el libro en sí y además seguir de fondos documentales que están a disposición de un repositorio digital asociado al libro, como puede ser, por ejemplo, material biográfico de libros resistentes como Monet o Conchita Ranger, por ejemplo. Por otro lado, también hay una parte importante en el libro que son mapas de rutas, anarquista o pasos de fronteras que usaba el mismo Maki o las pasadoras y los resistentes. Así como otros tipos de fuentes, por ejemplo, pues, carteles, mapas, fotografías, libros, artículos, películas, sobre fuentes que son sobre los hechos y los espacios donde transcurren estas historias de vida de los guerrilleros y resistentes y que pueden ser útiles en el aula. Además de ofrecer todo este bagaje documental, tenemos un proyecto más concreto que elaboramos en el tiempo. Se trata de una propuesta que usamos el nombre del proyecto de Reunión, que tiene como objetivo estudiar los hechos de la guerra de España, de la resistencia y de la deportación a partir de la vida de un resistente, de este resistente en Reunión y de los espacios donde vive. Es un proyecto con una propuesta completa para realizar en el instituto y fuera de este, y con la posibilidad de realizar actividades conjuntas entre distintos institutos de ambos lados de la frontera, como podrían ser salidas a alguna ruta. Bien, escogimos esta persona, esta figura, porque su vida transcurre a ambos lados de la frontera. Él nace y vive en Figueras, pero se exilia 2 veces a Francia, donde es finalmente detenido y deportado, y su figura nos servía de excusa para ofrecer un proyecto conjunto de institutos de Figueras, de la Laguna, en la zona de Figueras, y de Perpiñán y de Vallespí. Es una propuesta abierta para que los docentes la adapten a su centro o incluso a hacer el proyecto, las actividades a otras biografías. También hay otras personas quizás más próximas al entorno geográfico de la Almena. Bien, la propuesta desarrolla distintas actividades programadas según las fases de programación didáctica. En una primera fase se presenta el proyecto y planteamos actividades para despertar el interés de los alumnos, como por ejemplo el visionado de alguna película, que también hacemos, como hemos explicado antes, o artículos o una pequeña biografía donde se intenta presentar la vida del personaje. Luego, una vez situado ya el personaje, nos adentramos en su vida y a partir de las etapas de los hechos biográficos que van sucediendo, vamos estudiando los hechos históricos que nos interesan. En este caso, la Segunda República, la Guerra de España, el exilio, la resistencia y la deportación. Y vamos introduciendo el trabajo de las distintas fuentes
Por ejemplo, en el primer exilio de Raymond, en 1921, pues, trabajamos juntos en cartográficas, o durante el desarrollo del proyecto, durante las distintas etapas históricas que estamos estudiando, pues, de la biografía del personaje, introducimos pues, fuentes como pueden ser carteles, como pueden ser canciones, o imágenes, como los tipos de imágenes que hay por internet, o artículos. Y también proponemos alguna salida, ¿no? Actividades, pues por ejemplo en rutas de exilio que las tenemos cerca, ¿no? Y además, al estudiar pues, la parte de la deportación, algunos institutos ya lo hacen, pero bueno, se propone la salida a un campo contrario. Bien, una vez trabajado todo esto, el proyecto tiene un encargo final, ¿no? Que es el de que los alumnos puedan elaborar una exposición sobre cada uno de los personajes que han trabajado, y la idea es crear materiales distintos, de forma distinta, en formato distinto, en base a los intereses y a las habilidades propias de cada uno, ¿no? Para que sea un poco más motivador para ellos. Y esta exposición final se puede realizar en el instituto o también en algún sitio referente en temas de memoria, como por ejemplo en nuestro caso, pues es el Museo de la Historia de la Junquera, donde ya hemos presentado el libro y donde ya se hacen actividades de memoria, y también a la comunidad de Ribas Altas, con quien tenemos contacto para posibilidades de desarrollar algún taller. Estos espacios tienen otros institutos y nos sirven de excusa también para tener alguna salida del entorno. Y bien, este sería un ejemplo de nuestra propuesta pedagógica. Muchas gracias por la labor que hacéis desde Santa Cruz y espero que tengáis unas buenas jornadas que pudieran iniciar. Bueno, vamos terminando esto. Me hubiera gustado a mí haber podido explicaros la parte final decía del anexo este de cartografía y documentación en un repositorio que está con enlaces QR que tienen el propio libro y tenemos la esperanza de que bueno, pues los contactos con la universidad que tenemos nos procuren una herramienta de conexión con ese repositorio más ágil y más práctica y más útil para que los profesores e interesados puedan trabajar más rápido con todo ese material. No me voy a extender porque prefiero que comentéis. Sí que tengo que agradecer pues, a todo el equipo, porque ya digo, desde un principio hablé que es un proceso que llevamos con una esperanza de que colaborara al máximo de entidades. Nos hemos deshecho en la idea de esto y bueno, pues realmente la Amical en Francia, el Triangle Blau, que es una asociación de memoria de los campos, y en este caso la Fundación Euskaltel, pues han sido los únicos que han dado respuesta a nuestro interés. Nos juntamos un equipo muy importante, prácticamente pues en Francia casi, mira, salió por casualidad, 5 compañeros de Francia, pues Luis Obis, Raymond Sangoroteo, Agustín Ferrer, Daniel, Elena, Chantal, que nos dejó. Y la recordamos, la hemos recordado en esta presentación. Y por parte de la Gavilla pues estuvo pues Fina Barroso, que la he visto pasar por aquí, estuvo también Vicente Medina, Juan Lázaro, yo personalmente, pues trabajando el trabajo farragoso de cribar expedientes y buscar información y hacer las rutas con Luis. Así que lo dejamos aquí. Os dejo con la miel en la boca. Si queréis comprar el libro, estamos con la esperanza de forzar. ¿Una pregunta?
así. Estamos con la esperanza de poder hacer la edición en castellano y poderla traer aquí. Y como decía Ariadna, el proyecto pedagógico, que es un proyecto plástico, es decir, que se pueden coger personas aquí, personajes, testimonios de aquí, e implementarlos en esa carpeta y trabajarlos en el territorio donde sea, en cualquier universidad o escuela. Así que, sin más, os paso la palabra a vosotros. ¿Queréis preguntar algo sobre el libro, sobre los autores? Tenemos el placer de tener 5 minutos. Queríamos tener 15, pero han quedado 5. Pues nada, animarse, comprarnos el libro y haremos la edición en castellano. Y os lo cambiamos. Gracias.